Amigos de Fútbol al Día, los saludo con mucho gusto desde el Centro de Entrenamiento Tigres, donde el conjunto felino arrancó este lunes la semana de trabajo previo todavía a la liguilla del fútbol mexicano. Esta semana ya estarán conociendo a su rival para los cuartos de final, luego de que el jueves próximo 20 de noviembre se estará jugando el partido de play-in entre los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez. De ahí, el ganador será el rival de Tigres en los cuartos de final de esta Apertura 2025, que se jugará todavía hasta la próxima semana. Miércoles 26 o jueves 27 de noviembre será la ida fuera de casa para sábado 29 o domingo 30 estar recibiendo en la cancha del Volcán el partido de vuelta. Esta semana, el miércoles, estará Tigres jugando un partido de preparación en contra de Alebrijes de Oaxaca con la finalidad de no perder ritmo de competencia. El partido, en teoría, primeramente estaba programado aquí en el set, pero se acaba de cambiar para las instalaciones del Volcán, del Estadio Universitario, este próximo miércoles por la mañana, puerta cerrada, será el partido de preparación. Tigres trabajará el lunes, martes, miércoles de esta semana, descansará jueves y después trabajará ya de corridito, viernes, sábado, domingo, para pensar ya en el planteamiento de cara a cuando ya tenga definido el rival Guido Pizarro para las liguillas del fútbol mexicano. Hoy Diego Chicha Sánchez ya pudo trabajar en cancha, aunque todavía no al parejo del resto del plantel en el aspecto futbolístico. Hizo trabajo físico, gimnasio y en cancha de aquí del set, pero todavía en lo futbolístico no ha sido reintegrado por completo al resto de sus compañeros. Siguen estando ausentes el jugador Diego Lainez con la selección mexicana mayor, que estará enfrentando este martes en San Antonio, Texas, a Paraguay, y que estuvo el sábado pasado en Torreón en contra de Uruguay, así como también Marcelo Flores, que está con la selección de Canadá entrenando, aunque él todavía no está listo y apto para jugar, registrado para jugar con la selección canadiense, todavía sigue ausente en los entrenamientos con la selección de la hoja de maple. Así es que Tigres arranca semana trabajando todavía físico y futbolístico aquí en la cancha del set, para esperar ya el jueves conocer a su rival en la liguilla del fútbol mexicano. Desde el Centro de Entrenamiento Tigres regreso con ustedes al estudio de Fútbol al Día. En esta pausa que nos da la fecha FIFA y que aún no reanudamos con lo que es nuestra liguilla, iniciando con ese famoso play-in que estamos a la espera de lo que va a pasar, nos da tiempo para andar viendo este tipo de datos que son bastante interesantes, y lo principal, pues de reconocerle a los equipos que tienen esa estabilidad para estar presentes en la fiesta grande, ¿no? La fiesta de la liguilla. Y allí encontramos a los equipos que han aparecido como clasificados en los últimos tiempos. Y no es que querramos nada más ponerle a Tigres adrede, no, pues él lo ha conseguido así. O sea, quisiéramos decir que hay otro de los equipos que está aquí abajo con mayor cantidad de apariciones en clasificados, pero pues no, o sea, eso no lo podemos manipular nosotros nomás porque querramos. Entonces aparece que Tigres, ¿sí? Tigres es el de mayor aparición en liguillas. En las últimas 22 fases finales, ahí ha estado Tigres, ¿sí? No es fácil. En las 22, pues en las 22 ha estado Tigres. Y después, ¿quién le sigue? El grande del fútbol mexicano, ¿verdad? Como se le conoce al América, que aparece con sus 21 apariciones. Ojo, 5 títulos cada quien. 5 títulos, o sea, entran, son los más participativos y son los más ganadores. Luego, en tercer lugar aparece Rayados, 19 apariciones. Un título de 19 apariciones. Toluca, 15, un título. Chivas, 14 apariciones, un título. Pachuca con 13, 2 títulos. Cruz Azul en 13, un título. Y luego Pumas con 13, que le siguen llamando grande, 0 títulos. Vean, 13 participaciones, 0 títulos. Pumas, uno de los grandes. Hay Cruz Azul también. Y allá Tijuana y Juárez, que aparecen con 0 títulos, en 6 apariciones de Tijuana y en 3 de Juárez. Tan interesantes los números, y repito, no es nada más por darle coba a alguien que nos cae bien. Mi Claudio, eso es trabajo.
Eso es estar Sí. constante ahí. Es un aplauso para directivas y cuerpos técnicos, ¿verdad? La verdad que sí. Conocerle. Buenas tardes, compañeros. La verdad que sí, los números son muy buenos. Yo creo que Tigres, cuando viene esta tercera etapa con Tuca, que recordamos bien cuando llega, cómo llega y lo que consigue en tan poco tiempo, y después esos 10 años maravillosos donde tuvo muchos títulos, yo creo que ahí la directiva lo hace muy bien. Entonces los números son muy buenos, pero sí debería reflejarse, Vicorio, porque es fácil hablar de que llegas a la liguilla. Estos equipos están hechos para llegar a la liguilla, ¿no? Claro. Para eso se arman. Es lo mínimo, pero lo ¿verdad? más importante es si llegas a una final y si eres campeón. Entonces, todos estos números tan positivos de estar en liguillas permanentes se tiene que capitalizar con títulos. Más títulos. Pero Tigres es uno de los más campeones, ¿no? Ahí están los números. Sí, digo, Entonces, no hay otro más. Así es. No, pero muy bien. Muy bien por Tigres, por la directiva, por lo que han hecho hasta el momento. Habría sido padre que tuviéramos 7, a lo mejor no. A lo mejor 7. Es lo ideal, así es. De esas apariciones, ¿no? Mi querido Luis Fernando Ibarra, Sí. ¿te decepciona, sabiendo la simpatía que tienes con tu equipo Rayado, qué te hace sentir que solo tenga un título? No, porque son estadísticas de las famosas victorianas, en donde obviamente juegas ahí a tu criterio, pero la realidad es que también yo me voy en el lado positivo. Creo que es bastante bueno que tanto Monterrey como Tigres, a diferencia del Diablo, sí, obviamente creo que todos buscan el campeonato, todos buscan el título, es a lo que entras a esta fiesta, pero también hay que reconocer que siempre estás presente, porque recordar nuestros inicios cuando yo era niño, pues nunca calificábamos a ningún lado y festejábamos como locos, festejaba la liguilla del fútbol mexicano. Hoy se ha vuelto normal, incluso hasta lo de Cruz Azul y Pumas parece que ellos están viviendo lo que nosotros vivíamos hace algunos años. Ahora Pumas festeja como loco festejar una liguilla y dicen, vamos a dejar al técnico. Y cómo han cambiado los roles, eso sí, ya una vez que estás arriba, ya no quieres estar abajo. O sea, una vez que yo estoy arriba, ya no quiero estar abajo, me gusta estar arriba. Entonces yo creo que hay que seguir por ese plano y seguir arriba, mi querido Víctor. Sí, porque luego entrar por repechaje, pues como que no, ¿verdad? Sí, también como que no. Mauricio Ponce, que también simpatiza con la Grey Rayada, pero creo que tiene un poquito más de elocuencia en cuanto a las cifras que se han citado. Mau, un título es muy poco, ¿no? Sí. Para un equipo tan bien reforzado cada año. Que es Sí, Monterrey. Víctor, te saludo con gusto, amigos de Fútbol al Día. La verdad es que Monterrey se ha quedado corto y no le sacamos a esa exigencia. Monterrey tiene que ser un equipo que gane más campeonatos, pero también esa estadística tiene que ser un reflejo a los jugadores actuales de la plantilla de los Tigres. Hay que decirle a esta plantilla de jugadores que no es posible que en las últimas liguillas ya no han llegado a finales, ya no han sido un equipo protagonista. Recientemente Tigres fue eliminado en cuartos de final contra San Luis, contra Monterrey. En lo personal hablaría con el grupo de jugadores que en esta liguilla no se pueden quedar cortos con esta presión que tienen, porque Tigres en los últimos años ha sido el equipo que más trasciende en las fiestas grandes del fútbol mexicano. Obviamente tiene un mérito, obviamente es para aplaudir lo que hizo en su momento la directiva pasada, la actual, pero también debe ser un reflejo para los jugadores actuales que no pueden quedar mal con esa historia que ha mostrado Tigres en los últimos 22 torneos. Creo que también debe ir con una exigencia hacia el cuadro felino, Víctor. Decías un momento de la mano con lo que decía Lucho hace un instante también de, pues bueno, es bueno porque han estado ahí, no que se quedaban antes. Tendríamos que hacerlo y eso puede ser trabajo para otro momento. Sobre esas liguillas, ¿quién ha quedado en las primeras de cambio fuera más veces? Es decir, de inmediato, en cuartos de final. Pero, ¿sabes qué, Víctor? Porque Mira, ahí también como que entrar por entrar, pues no. Lo menos que se le puede exigir tanto a Tigres y a Rayados es que califiquen. Es como algo Lo primero, sí, obvio que eso tienen que tiene que calificar. ser elemental. Dentro de los cuatro. O sea, Sí. y que un equipo vaya a play-in, pues no es bueno, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que... Y ya después lo de los campeonatos, por supuesto que se tiene que criticar si llega o no, porque están armados para eso. Yo le pregunto a Ponce, tú dices, empezaste a hablar de Tigres, ¿verdad? Sí. Porque en estos números es el más ganador, incluso con 5 títulos, ¿no? Desde los años que estamos viendo. Si Tigres no juega una final, no llega a ser campeón, es un fracaso, ¿no? Yo me quedo insatisfecho, sí. Ok, pero yo te pregunto a ti, si lo es y no es finalista, con un técnico improvisado, que tú que lo has cuestionado, yo creo que has sido el que lo ha cuestionado más. O el que menos dudó de Guido Pizarro fuiste tú, ¿sí o no? No, lo critiqué. Bueno, claro, que no era entrenador, entonces si no llega, tiene una final,
si hay que criticar al equipo, teniendo un técnico improvisado que no sabe mucho. Sí, rotundamente sí. Pero Diablo. si el técnico no es bueno para ti, ¿por qué hay que criticar al equipo? Diablo, ¿Por qué hay que criticar al equipo si no es campeón? Diablo, ya no te entiendo. ¿Me quieres montar a la gente de Tigres en contra? Discúlpame, yo jamás dije que Guido Pizarro es malo, pero yo no dije que es malo. Ponce, ahí yo no está la red. la palabra malo. No, yo no te estoy poniendo en contra. Tú lo pusiste, ahí está en tus redes. A ver, Diablo, dentro de mi vocabulario que es muy extenso y muy capaz y muy delicioso, yo nunca utilizo la palabra malo. Esa no es palabra mía, esa no es mi palabra, no es mi terminología. No dije malo, pero para ti, tú fuiste el que más cuestionaste a Guido. Lo único que yo digo con Tigres, Diablo, y si quisiera ser muy puntual, son la cuarta plantilla más cara del fútbol mexicano. Me parece de locos que no le podemos exigir el campeonato. Tienen a Bruneta, tienen a Correa, tienen a Guiñac, tienen a Nahuel. ¿Por qué a Tigres no le podemos exigir el título? Es lo que yo no comparto con ustedes. ¿Quién dijo que no? Es que me estás diciendo que si Tigres no llega a la final es un fracaso, pues yo creo que sí. Yo te pregunto a ti, es que cuando tú tienes un técnico improvisado, como tú dijiste, que no ha dirigido, que no tiene una trayectoria, ¿cómo vas a pensar que tiene que llegar a la final si tiene un técnico que tú estás diciendo que no va a funcionar? Yo quisiera que nos aclarara, perdón que me meta, porque yo sí me quedo así como mucha gente, ¿no? Ok, dice Mau, yo no dije esa palabra que externó... Esa palabra es muy fea, Víctor, que jamás la he dicho. Está bien, jamás. A lo mejor no la dijiste, Claudio dijo malo. ¿Cuál fue? Específicamente, ¿qué dijiste de Guido y su capacidad para dirigir? Lo que yo decía, Víctor, cuando llegó Guido Pizarro a Tigres era que para mí una leyenda no es merecedora de ser entrenadora por ser leyenda, que te lo tienes que ganar con trabajo, con méritos, y para mí Guido, cuando llega a Tigres, no tenía los méritos para estar en una de las plantillas más caras de México. De ahí ha trabajado bien y le aplaudo lo que ha hecho Guido, ha tenido un paso bueno, a secas, se podría decir, pero lo importante es la liguilla y no hay que quitarle esa obligación a un técnico de Tigres. Pero espérame, ahí es donde Claudio está diciendo, le pones en esa exigencia siendo un técnico que no tiene por qué estar ahí. Tú mismo lo acabas de decir. Víctor, en el fútbol a nivel internacional, en su momento con el Real Madrid, con Zizou, que no tenía mucho tiempo dirigiendo, le exigían la Champions League, le exigían la Liga de España, porque estaba en un equipo grande e importante como el Real Madrid. Hablando de Tigres, yo creo que es un equipo que se le puede exigir eso. Acabo de ver, ahorita puso producción, lo puedes repetir de nueva cuenta, ¿cómo va la encuesta que citaste ahí, producción? Donde, Claudio, por lo que platicábamos en los programas, cuando el torneo iba empezando, mira esto, ¿qué hizo que Tigres sea hoy considerado, por parte de nuestro público, uno de los favoritos para ser campeón cuando, tú bien lo decías, no teníamos ahí, ¿verdad que no? No era Tigres favorito para ser campeón. Antes de Tigres estaba ¿quiénes? Rayados, América, Cruz Azul, Toluca, perdón. Y mira, hoy 73%. ¿Qué crees que pasó ahí, mi querido Luis Fernando, para que la gente tomara este positivismo del 73% para ser campeón? El cierre del torneo, que cerraron bastante bien. Digo, lamentablemente, por ejemplo, para Tigres, fueron cortados por más de 800 días de parón, ¿verdad? Todavía falta una semana más para que se juegue la liguilla. Entonces, creo que eso les afectó porque llevaban un ritmo muy calientito, se iban a llegar a la fiesta, ¿no? Ahora se enfriaron, incluso hasta amistoso tendrán que jugar. Pero sí, al menos lo de Guido, yo creo que todos nos cuestionábamos si iba a sacar esto adelante, porque incluso pues no tenía esa experiencia, pero lo ha hecho bastante bien, hay que reconocer, lo ha hecho bien, pero falta que en partidos mata-mata nos demuestre, ¿no? Porque sí, hasta el momento ha quedado fuera con la Conca Champions, después quedó fuera con Toluca. Ahora faltará esta, que es una de las pruebas importantes. Entendemos, Claudio, que la otra persona que normalmente se sienta en esta silla está igual que mi compañero de ahorita, ¿verdad? Lo que hizo hasta ahorita Tigres, no, porque falta ver la liguilla. ¿Por qué no pueden aceptar que el gran torneo que hizo les cayó la boca a todos los que estábamos con las dudas? Es bastante bueno, es bastante positivo. Oye, están considerados como favorito para... Hasta le di aplauso cuando iniciaste. Y estas son declaraciones después del partido de la selección mexicana ante Uruguay. Dice Raúl Jiménez, deja tristeza jugar de local. Te abuchean, que fuera Vasco. Le gritan al portero. Tal vez por eso siempre nos llevan a jugar a Estados Unidos, dice Raúl Jiménez, en relación a la respuesta de la afición de Torreón. Edson Álvarez, qué lindo es estar en casa, ¿eh? Qué lindo es estar en casa. Como diciéndoles qué mal nos tratan. Y bueno, pues esto pasa así en nuestras plazas. Si los llevan a Guadalajara, quizás si los traen a Monterrey. Acuérdense de hace muchos años, ¿no? Cuando Cuauhtémoc Blanco algo dijo, y me parece que hasta Jorge Campos también en su momento. ¿Por qué? Pues porque las aficiones de las plazas no simpatizan con la selección, así de plano.
Digo, es muy diferente el sentimiento que se da en otros lados, Claudio. Pero Víctor, a donde hubiese ido a jugar la selección acá en México, los abucheos iban a ser igual, porque hoy el momento de la selección no es el mejor y la gente lo sabe y la gente se manifiesta. Lo que no estoy de acuerdo es con el grito homofóbico nada más. Sí, claro, no estoy de acuerdo, para nada. Pero lo demás, está bien, jugaste ante una gran selección, pero no ganaste nuevamente. Entonces, cuestionado. O sea, la reacción del público. Y lo otro, cuando van a Estados Unidos a jugar, pues lo hacen por dinero, no lo hacen por otra cosa. Y la gente en Estados Unidos, por lo mismo, que está alejada del terruño, tener a sus seleccionados, ¿verdad? Los hace darles el cariño y no la exigencia como se da acá en México. Yo creo que a la plaza que vayan va a ser así. Y está mal. Yo creo que ya la solución ya la tenemos. Hay que, una de dos, por ejemplo, vetar a los jugadores que de plano ya no sean más en la selección. No aportan mucho tampoco. Raúl Jiménez ha tenido 3 mundiales y no ha marcado un solo gol. O sea, no debe estar. 3 mundiales. O sea, 3 mundiales. ¿Tú crees que por eso le 0 gustaron? goles. Bueno, o sea, hablo a lo que... Pero es el mejor delantero que tiene la selección mexicana hoy. El problema es que se metió con nuestra gente, o sea, y eso es el problema. Pero lo hace al final del partido y lo lucharon. Pero no es correcto, o sea, finalmente el seleccionado debe callarse. A ver, la gente sabemos que tiene su derecho porque vio un pésimo espectáculo. Y él como jugador, pues, ¿quién es Raúl Jiménez para exigirlo, no? Ha tenido 3 mundiales y no mete goles. Y Edson Álvarez metió un autogol en otro mundial, lo corrieron de Inglaterra, lo corrieron a patadas del West Ham United, lo corrieron a patadas. Ni le dio una oportunidad de nada. Yo creo que la gente está totalmente en su derecho de manifestarse como ellos consideran, que no les gusta o no, abuchar. Y el jugador, si le preguntan, también está en todo su derecho de decir, oye, pues no está padre venir a jugar así. Mandarlos a Estados Unidos. Mira, si eran tan felices los jugadores, que jueguen de locales en Dallas, que jueguen de locales en Las Vegas, en Nueva York. Y a nosotros que nos manden a una selección buena, ¿no? Alemania, Brasil. Sí, pero lamentablemente no vemos esta autocrítica de los seleccionados y cada vez más gente aquí en el estado de Nuevo León, en Torreón, en cualquier parte de México se siente menos identificada con la selección mexicana porque estos futbolistas se indignan que los critiquen, que los abuchen, que se pongan a jugar y que den buenos resultados. Es lo que a mí me deja muy caliente, Víctor, y muy enojado que no hay autocrítica en la selección y que se sienten figuras cuando no lo son, claramente. Pero en verdad, ¿tú crees que en la intimidad no hay autocrítica? Yo creo que no. ¿Tú crees que, por ejemplo, estos dos, hablando ya, después de que están los micrófonos, ellos dos, no hay autocrítica, Claudio, que platiquen, oye, Raúl, oye, yo no percibo eso. Sí estamos jugando muy mal, ¿verdad? Es que tiene razón. Claro, yo creo que sí. Yo no lo percibo, Víctor. No, yo creo que no, pues no lo van a decir al micrófono. No, claro, pero en percepción yo no percibo eso. Yo percibo jugadores que se sienten figuras por encima de todos en selección y no sé. Me enteré que están muy molestos con los dos, por lo que dijeron. Pues a mí no me parece. Segundo 365 scores. La cosa se puso seria en Nuevo León. Y te lo voy a contar como alguien que está ahí metido, viendo todo de cerquita. Tigres y Rayados habrían entrado en una disputa directa por el mismo jugador del Pachuca, Daniel Aceves, defensor mexicano de 24 años, que ha sido importante para los Tuzos. Mientras todos tienen la mirada puesta en la liguilla de la Apertura 2025, nosotros esperando al ganador entre Solos y Juárez, y Rayados intentando prepararse para enfrentar al América, los dos gigantes de Nuevo León ya están pensando en lo que realmente distingue a los clubes grandes: planeación, visión y poder en el mercado. Y ahí, compa, cuando Tigres entra en una negociación, todos saben que el ambiente cambia. Porque sí, los dos tienen planteles fuertes, pero no se puede negar, en los últimos años, quien de verdad convirtió inversión en títulos fue Tigres. Por eso, cuando aparece un nombre interesante como Aceves, de inmediato se vuelve tema entre los rivales. Pachuca, por lo visto, no se opone a vender, y el precio ronda los $3 millones. Nada exagerado para quien sabe invertir. Pero aquí está el detalle que prende fuego a todo esto. En los pasillos se comenta que Aceves vería con mucho mejores ojos jugar en Tigres que en Monterrey, precisamente porque sabe que acá se vuelve protagonista, crece, aparece, mientras que en el rival, muchas veces, terminan como promesas que nunca llegan a lo que esperan. Si eso se confirma, esta disputa podría terminar antes de empezar. Y ahora te pregunto, ¿qué opinas de esta posible pelea entre Tigres y Rayados por el jugador? ¿Quién debería llevarse a Aceves y por qué? Por fin llegó un respiro de esos que cambian el ambiente en el vestidor felino, y la noticia es tan buena que parece hasta un mensaje directo para la afición. Diego Chicha Sánchez está de regreso, entrenando al mismo ritmo que el grupo y listo para la liguilla. Y la verdad, después de todo lo que esta Apertura 2025 le exigió a Tigres, esta recuperación cae como oro puro. El equipo sigue fuerte en su preparación mientras espera al ganador de Solos y Juárez para saber quién será el rival en los cuartos de final. Y el ambiente en el Universitario está así: concentración alta, sesiones intensas, jugadores volviendo de molestias y el cuerpo técnico puliendo cada detalle. ¿Por qué?
Seamos sinceros, este torneo fue cruel en muchos momentos. Hubo ausencias importantes por lesión, Ibáñez parado, Aquino fuera, Angulo limitado, Gignac y Antuña perdiendo minutos. Hubo una etapa donde parecía que el departamento médico tenía más tráfico que el área rival. Pero ahora la historia empieza a dar vuelta a favor. Como reportó Medio Tiempo, Chicha Sánchez ya está recuperado al 100, sin dolores, sin limitaciones, listo para pelear un lugar como lo venía haciendo antes de lesionarse. Esto cambia el panorama. Guido Pizarro, que tomó el mando con personalidad y seguridad, gana otra pieza confiable para armar al equipo ideal de la liguilla, donde cada cambio pesa, cada decisión suma y cada jugador puede ser la diferencia entre avanzar o quedar fuera. Chicha siempre ha sido de los que meten intensidad, presionan, pelean y dan equilibrio. Tener a un jugador así justo en el mata-mata es casi como recuperar un arma guardada para el momento exacto. Si Guido quiere, ya puede utilizarlo desde el primer partido de los cuartos de final. Y eso abre un montón de posibilidades en el mediocampo y en la zona baja según el plan de juego. Ahora la pregunta queda para ti, afición. ¿Chicha Sánchez debe regresar directo a la titularidad en la liguilla o tiene que ir entrando de a poco para recuperar ritmo? Según Fox Deportes, estalló una declaración que nadie veía venir y que puso a Diego Lainez en el centro de la conversación futbolera. El jugador de Tigres, ahora portador del mítico dorsal 10 del Tri, finalmente habló del tema. Y lo hizo con una seguridad que sorprendió incluso a quienes ya no esperaban mucho de él. La historia es clara, la camiseta 10 de la selección mexicana no es cualquier número. Es la misma que Cuauhtémoc Blanco convirtió en símbolo nacional, la que Giovanni Dos Santos trató de honrar con altibajos, la misma que otros jugadores importantes llevaron sin poder igualar la sombra eterna del CUAU. Esa camiseta pesa, exige, presiona y expone. Y aún así, en esta fecha FIFA de noviembre, Javier Aguirre decidió entregársela a Lainez, a pesar de que no atraviesa su mejor momento con Tigres. Lo interesante llegó cuando el propio Lainez rompió el silencio. Lejos de mostrarse tenso o intimidado, declaró que portar el número 10 no le genera presión, sino motivación. Habló con respeto por la historia, pero también con firmeza, como alguien que entiende lo que significa estar ahí. Para muchos, fue la primera vez que mostró una voz más madura y consciente del lugar que ocupa, aunque en redes la reacción fue mixta, sorpresa, apoyo tibio y, como siempre, críticas de quienes sienten que sus mejores días ya pasaron. De cara al duelo contra Paraguay, Lainez tiene una oportunidad real de aportar algo distinto. Javier Aguirre podría utilizarlo como mediapunta o extremo, posiciones donde su perfil técnico aporta variantes que la selección necesita. Pero el verdadero reto está en demostrar regularidad, tomar mejores decisiones y aparecer cuando el partido exige personalidad, no solo talento. Si lo consigue, podrá escribir su propio capítulo con este dorsal. Pero la realidad es que buena parte de la afición sigue duda de él, y algunos hasta toman su nuevo número como motivo de burla. El peso del 10 no se gana con declaraciones, se gana en la cancha. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Diego Lainez realmente tiene lo necesario para honrar la 10 del Tri o esta decisión fue un exceso de confianza del cuerpo técnico? Según La Gambetta México, se prendió una noticia que podría mover todo el mercado del país. Guido Pizarro estaría pescando directamente en Verde Valle, y no por cualquier jugador, sino por uno de los pocos elementos de Chivas que todavía cargan peso de titular, Alan Mozo. Y te lo voy a contar cómo se vive en Monterrey cuando Tigres mete la mano. Allá en Guadalajara siguen analizando quién se queda y quién se va rumbo al Clausura 2026, pero varios nombres ya aparecieron como posibles monedas de cambio. Lo que en otras palabras significa, jugadores que podrían salir para liberar espacio, juntar dinero o reducir el costo de nuevos fichajes. Y justo entre esas decisiones incómodas, aparece Tigres levantando la ceja y preguntando por Mozo. La razón, muy simple. Pizarro quiere un equipo más dinámico, más intenso y con laterales que ataquen sin pedir permiso. Y Mozo, aunque en Chivas demostró calidad, perdió minutos con la llegada de Milito. Eso para Tigres no es problema, es oportunidad. En un sistema ofensivo como el nuestro, Mozo encajaría como anillo al dedo, recorrido largo, agresivo, rápido, con buen cierre defensivo. Justo el tipo de lateral que aquí crece, brilla y se vuelve protagonista. Mientras en Guadalajara evalúan si abrirle la puerta. También saben que pueden sacar algo jugoso del movimiento. Se habla de unos $4 millones, dinero que Milito quiere utilizar para reforzar 3 posiciones clave, central, mediocampista y centro delantero. Y si Mozo se va, lo primero sería traer un central de la Liga MX. De hecho, ya suenan nombres como Eduardo Águila,
Rodrigo Pacheco y hasta Carlos Salcedo. El punto es que Mozo podría estar viviendo sus últimos minutos con Chivas, y Tigres aparece como el destino que no solo le ofrece más minutos, sino un sistema donde puede explotar todo lo que mostró antes de quedar relegado. Ahora, como siempre, la última palabra la tendrá el jugador. Y quiero saber tu opinión. ¿Te gustaría ver a Alan Mozo vestido de auriazul en el Clausura 2026? ¿O Tigres debería buscar otro perfil? Explotó una bomba en pleno parón FIFA. Se acabó el ciclo de Nico Ibáñez en Tigres, y el delantero ya habría iniciado conversaciones formales con un nuevo equipo. Una noticia que cayó pesada en Nuevo León, pero que confirma algo que se venía oliendo desde hace semanas. La realidad es que Guido Pizarro dejó de considerarlo en sus planes. No apareció en las últimas convocatorias, no sumó minutos y, según la misma fuente, el club ya le comunicó que debe buscar destino para el próximo torneo. La decisión no fue improvisada. Desde días atrás, tanto Ibáñez como su representante fueron informados de que su etapa con Tigres llegaba a su fin. Durante un tiempo se especuló con un posible regreso al Atlético de San Luis, pero esa posibilidad quedó prácticamente descartada. Joao Pedro tiene totalmente amarrada la posición de centro delantero y no existe espacio para otro 9 minutos. Ahí es donde aparece Pachuca, el club donde Nico brilló y se ganó su mejor cartel. De acuerdo con el periodista Raúl Gómez, el cuadro hidalguense ya abrió conversaciones con el futbolista para analizar un posible retorno a la Bella Airosa. La jugada tomó fuerza cuando se filtró que Sebastián Córdoba podría terminar también en Pachuca. Al ver ese movimiento, el entorno de Ibáñez volteó de inmediato hacia un lugar donde el argentino rindió y fue querido. La fuente asegura que la directiva de los Tuzos pidió tiempo para estudiar el caso, pero ven con buenos ojos repatriar a un jugador que conocen bien. Y mientras eso sucede, los días de Ibáñez en Tigres parecen estar contados. Su etapa, que llegó con altas expectativas tras lo hecho en San Luis y Pachuca, nunca terminó de convertirse en lo que se esperaba. Entre altibajos y competencia interna, acumuló 30 goles y 9 asistencias en 131 partidos. Números respetables, pero lejos de la sombra gigantesca que dejó Gignac. Sea que cierre o no en la liguilla, la historia apunta a su final. Y ahora tú tienes la palabra. ¿Crees que Tigres hace bien en dejar ir a Nico Ibáñez, o todavía merecía una oportunidad más en el equipo?